hombre. Y a su pueblo. Y a su pueblo. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Estoy ahora sí, Dios nos dio la oportunidad de compartir. Estamos ahora sí en un estudio de lo que es la armadura de Dios. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios sabemos que actualmente hay dos terrenos, el material y el espiritual. En el espiritual hay guerra permanente. ¿Sí? Los hijos de Dios estamos siendo o vamos a ser atacados todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros tengamos ese privilegio de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él no lo tuvo. Él fue desechado. ¿Por qué? Porque se quiso ser más grande que nuestro rey. ¿Y qué? Fue desechado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que se entregó en esa cruz, hoy podemos decir que nosotros somos hijos del Dios eterno. Un aplauso para nuestro rey. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por el momento que estamos aquí. Permítanme orar. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos espirituales para entender esta palabra que traes para nosotros, Señor. Sabemos que todo lo que viene de ti es bendición, Padre, es palabra para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu estén continuamente, Señor, agradecidos ante ti, para conocerte a ti, Padre, para saber qué es lo que tú quieres para nosotros. Toma tu lugar, Señor, en este momento, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ok, hermanos, dentro de la armadura de Dios, dentro de esa que Dios nos permite tener, tenemos que, hay algunos hermanos que en la guerra espiritual oran o piden un milagro, pero pasa algo. Cuando nosotros estamos en esa guerra, porque cuando tú pides sanidad por otro, estás en una guerra, estás pidiendo por otra persona. Cuando tú pides libertad por el esclavo, ¿quién lo tiene esclavo? El enemigo. Y tú como hijo de Dios, como representante de Dios, tú estás pidiendo por él. Estás entrando en una guerra directa con el enemigo. Un enemigo que no duerme, un enemigo que no duda, un enemigo que es estratega, un enemigo que sabe cuál es tu debilidad. Pero hay algo muy bueno, que Dios nos provee esa armadura. ¿Para qué? Para pelear en representación de Él. Así como David un día peleó con ese gigante, así es esta parte de nosotros. ¿Ok? La armadura tiene 6 partes, muy rapidito, ¿sí? Para no ser muy cansado. 6 partes, ya pasamos por lo que es. Seis partes que tiene la armadura de Dios, que como todo hijo tenemos que ponerla. Cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos de la paz. Y hoy vamos a hablar del escudo de la fe. La fe que debe de tener todo creyente en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Les decía yo que hay cristianos o hay personas que oran pidiendo sanidad o libertad por otra persona, pero entramos en un mundo espiritual. Como soldados en Cristo, todos los días vamos a estar en guerra. El soldado debe de estar preparado. ¿Qué debe de cuidar? Su cuerpo y lo que hay dentro de él. El cuerpo está constituido de 3 partes, por si lo saben: espíritu, cuerpo y alma. ¿Sí? ¿Dónde está lo que debemos de cuidar después de nuestro cuerpo? Nuestro espíritu y nuestra alma. Como soldados en Cristo Jesús, vamos a estar en una guerra continua. Dios nos provee una armadura. Pero ¿qué es esa armadura? No es decir, Señor, dame tu armadura y voy a pelear en el nombre de Jesús. No, porque el enemigo lo considera como un juego. La armadura es vivencia. La armadura es lo que nosotros vivimos. La libertad, la palabra, el evangelio, en verdad lo vivimos. El portar la armadura es vivencia, no es solamente hablar. Hoy nos toca hablar de qué? De lo que es el escudo de la fe. Tomamos como referencia la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, 10, 18, que dice: el escudo de la fe es parte de la armadura de Dios. Pablo lo explica así: el escudo de la fe. Efesios 6, 16: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Hacemos un análisis en esa palabra. ¿Qué dice?
Tomad el escudo, no es tenerlo acá abajo, es portarlo, es vivirlo, tenerlo todos los días puesto, no dejarlo abandonado, porque si abandona es vulnerable. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. No dice los besos, no dice los abrazos, dice los fuegos. ¿Sí? ¿Los dardos de quién? Del enemigo. Tenemos un enemigo que nos quiere ¿qué? Robar nuestra paz, destruir y nos quiere matar. Él no juega. Por eso debemos estar ¿qué? Protegidos. Dice ahí, Pablo lo explica así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Fíjense bien, Pablo dijo sobre todo. ¿Qué significa sobre todo? Pablo hablaba de que hay una pieza más importante que otra. Analicemos eso. De las 6 piezas, ¿hay una más importante que la otra? Claro que no, porque Dios nos las dejó. Todas son importantes. Todas son importantes. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo eso? Bueno, dice, no es que el sobre todo era la parte de la armadura, no era la más importante. Para los romanos en tiempo de invierno la armadura les protegía del frío. Vamos a hablar del ejército romano. ¿Por qué? Porque es uno de los ejércitos que tácticamente fue uno de los ejércitos muy fuertes, organizados en armamento y en estrategia. Ese es nuestro ejemplo. ¿Sí? Dice, ¿qué significa? Ok. Tampoco quería decir que la pieza más importante era esta, ¿sí? Porque nosotros no podíamos evaluar cuál es la pieza más importante de todas. Lo que él está queriendo decir es que el escudo representa la primera pieza en la defensa del soldado. ¿Cuál es? Fíjense, en esos tiempos la guerra era de cuerpo a cuerpo, era un combate cercano. El combate tiene 2 formas, el cercano y el lejano. El cercano es unas espadas cortas, con el cuchillo, con un arma pequeña. El lejano es una granada, un misil. El combate que tenemos con el enemigo es un combate cercano. Nos quiere herir pensamiento, nos quiere herir nuestro corazón, nos quiere herir nuestra alma y nos quiere matar todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un aplauso para nuestro rey. Entonces, el escudo representa la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque el primer ataque no lo pone el corazón. ¿Cuál es la primera pieza que sale en defensa del cuerpo? Es el escudo. Si el escudo no está fortalecido, si no lo tenemos bien puesto, somos vulnerables. El enemigo, para cada tipo de creyente, tiene un misil, tiene tiene una flecha. Depende de cómo esté tu escudo, es como va a ir la flecha. Si eres un cristiano tibio, te va a aventar una habladuría. Pero si eres un cristiano fortalecido, te va a mandar seres que él utilice. Ahorita vas a ver por qué. Dice, los romanos tenían 2 escudos. Uno era para la pelea seca, que era más pequeño. Pero Pablo se refería al otro escudo, al grandote. Fíjense. El escudo que apagaba las flechas incendiadas por el enemigo. Y este se refiere a un escudo que tenía 1,30 de largo por 75 a 80 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente 13 kilos. En la guerra, el cansancio, el no comer, el no dormir, se imagina cargar 13 kilos. Pero como soldados en Cristo, hay una oportunidad. Él nos da la fortaleza que necesitamos. Ok, cargamos el escudo. Se imagina 1,30 de largo, más o menos por aquí así. De grueso, 80 centímetros y pesaba 13 kilogramos aproximadamente. Normalmente, ¿cómo estaba? ¿De qué era ese escudo? Era de madera. Tenía una doble empuñadura atrás de cuero, donde el soldado pasaba su brazo y podía agarrarlo. El soldado, si se agachaba un poco, podía quedar totalmente escondido. Lo protegía ese escudo. Si el soldado ponía ese escudo sobre el piso y el enemigo lanzaba flechas, él se podía agachar y levantaba su escudo. ¿Y qué? Lo protegía de las flechas. ¿Ok? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, si se agachaba un poco, podía quedar totalmente escondido detrás del escudo. Y tenía una particularidad. Era normalmente de madera. Y por el frente estaba enchapado, tenía una lámina de metal y de cuero. Y ese cuero se mojaba reiteradamente. Ahorita vamos a ver por qué se mojaba. ¿Sí?
Algunas veces se mojaba en las batallas, porque una de las tácticas que usaba el enemigo, analicemos, era tener un fuego durante el ataque. El enemigo lanzaba 2 flechas, eran de metal, claro, pero lanzaba 2, una que estaba untada con veneno, por si el soldado no tenía bien puesta su armadura, si lo que es el chaleco o la coraza la traía de lado y mostraba un costado, el enemigo por ahí apuntaba su flecha y con solo tocarla y hacer una herida, provocaba ¿qué? Un envenenamiento. Por eso la armadura debe de estar bien puesta. Pero cuando el soldado traía bien puesta su armadura, el enemigo pensaba y analizaba: no lo podemos derrotar, no lo podemos herir. ¿Por qué? Porque su armadura está bien puesta. Pero hay algo que lo puede hacer titubear: lánzale una flecha con fuego. ¿Y qué pasaba? Estratégicamente, los soldados romanos, como el enemigo, puntaban sus flechas en la punta con brea. Brea es algo incendiable. ¿Qué hacían? Puntaban sus flechas, les ponían lumbre y las lanzaban hacia el enemigo. Como era débil ese escudo, ¿qué pasaba? Rebotaba y había partículas que les pegaban a los demás de lado y se incendiaban y provocaban fuego. Eso debilitaba. ¿Qué hacía? La defensa se abría y el equipo, la iglesia, se hacía vulnerable. ¿Estamos bien? Ok. Dice, tanto todo en un mismo fuego iban prendiendo y los iban lanzando. Esto tenía un propósito, fíjense, de distraer a los soldados. Cuidado, los dardos que el enemigo lanza nos distraen si no estamos bien protegidos, si nuestra fe no está bien fundamentada, bien cimentada. ¿Ok? Su objetivo era quemarlos. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El enemigo no está jugando, hermanos. ¿Sí? El enemigo es cristianos tibios, y esos son sus objetivos. Con ellos no batalla. ¿Saben con quiénes batalla? Con los que están bien fortalecidos en la fe, con los que están bien abrazados en Cristo Jesús, a pesar de las adversidades. Esos son con los que le cuesta al enemigo. ¿Sí? Ok, su objetivo era quemarlos. Si el soldado no tenía el escudo, si la flecha pegada en su coraza o contra un frente duro, la brea salpicaba encendida y empezaba a ser como ramilletes de fuego a su alrededor. ¿Qué? Quemaba a los demás. Entonces el propósito era que la flecha pegue en el escudo, su clave y su apague. Para eso estaba diseñado el escudo, del cual menciona Pablo. Ok. Así como el escudo servía para protección personal, el escudo es personal, pero hay una formación. Que nosotros, yo tengo mi escudo, ellos tienen su escudo, cada quien tiene su escudo. ¿Cómo lo tenemos? Fortalecido, todo débil como cartulina. Estamos en una guerra. Créanme, cuando nosotros estábamos allá afuera en el mundo, el enemigo no ni se peleaba con el Señor. Señor, esos pecados, no, porque nos tenía Él. Pero ya cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Él está peleando por nuestra alma, Él está peleando por nuestra vida. Y si no estamos protegidos, somos vulnerables. Entonces, esto no es un juego, ¿sí? Es una batalla continuamente. Así como el escudo servía para protección personal, el escudo también tenía un propósito de resguardo para toda la legión, espiritualmente para toda la iglesia. Ahorita van a ver por qué. Ellos tenían una formación que se llamaba testudo, que en latín significa tortuga. Era cuando todos los hermanos se juntaban y ponían sus escudos y lanzaban al enemigo más de 1000 flechas, y esa formación hacía que ninguno de ellos estuviera en peligro. ¿Por qué? Porque la unión de los escudos hacía que nada pudiera penetrar. ¿Qué pasaba? Bueno, literalmente hacían una tortuga para protegerse a sí mismo y protegían a quienes estaban a su alrededor. Hermano, hermanas, tu escudo protege a tu familia. Tu escudo protege a tus hijos. Tu escudo protege a tu esposa, protege a tu madre, protege a todos los que están. Pero si tu escudo no está fortalecido, te voy a decir algo muy lamentable: eres un blanco fácil para el enemigo. Pero hay una oportunidad, ahorita vas a ver por eso. ¿Ok? Es decir, nadie peleaba solo, estaban unidos. Hay algo que quiero decir. ¿Te has preguntado qué son los dardos de fuego? Ok. Fíjate bien, vamos a analizar esto. Son ataques directos a tu mente y a tus emociones. ¿A dónde mero?
corazón y a tu alma. En el alma están las emociones. Si el enemigo controla tus emociones, ¿sabes qué pasa? Estás totalmente destruido. No estás cimentado, no estás sólido, no estás protegido. ¿Qué pasa? No estás formado, no estás entrenado, eres débil. Caes tú, caen todos los que dependen. Por eso, hermano, hay que fortalecer bien nuestro escudo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Son ataques directos a tu mente y a tus emociones. Cosas que el enemigo lanza para sacarte de la fe, de lo que crees. ¿En quién crees? ¿Sí? Son pensamientos como, fíjate bien, todos los hemos escuchado. ¿Sí? Todos. Ahí te va. Dios no te oye. Eso te dice el enemigo. A mí me lo dijo una vez. Tu padre no te ama. Tú naciste porque... ¿sí? Y eso lo decía el enemigo. Te dejó solo, te dejaron solo, no le importas, no vas a cambiar, eres un fracaso. ¿Sabes qué? Mejor ríndete. Y algo más lamentable, mejor suicídate. Porque nadie te ama, tus padres no te quisieron. Esas son las flechas que lanza el enemigo. ¿Ven? Son palabras duras, son palabras muy fuertes, pero hay una oportunidad en nuestra vida. Ahorita van a ver. ¿Qué pasa? También son tentaciones. Las tentaciones son para todos, hermano. Sí, nuestro Señor fue tentado, pero tuvo la fortaleza de su Padre de salir adelante. Y nosotros como hijos de Dios tenemos esa fortaleza. Dios nos comparte esa fortaleza. Así que no digamos nunca que somos débiles. Mentira. El enemigo es el que te enseña a ser débil. El enemigo es el que te dice que eres débil. Mentira. Porque nosotros dependemos de un Dios todopoderoso. El Dios que es el dueño del cielo, de la tierra, de toda alma viviente. Él es el Dios todopoderoso. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tentaciones en momentos de debilidad? Voy a ser fuerte. Voy a ser fuerte. Es lo que ataca las emociones. Y al cristiano, la lujuria, la amargura, la envidia, el miedo, duda, la tristeza, todo eso. ¿Y qué hace? Nos hace pensar que no merecemos estar vivos. Nos hace pensar que no somos hijos de Dios. ¿Y de dónde vienen esas palabras del enemigo? ¿Sí? Así como también son dudas en crisis. Cuando oras y no pasa nada, cuando pides por tu hijo y no cambia, cuando pides por tu madre y no sana, cuando pides por tu hijo enfermo y no llega a la sanidad. Es un proceso. Es un proceso donde Dios nos permite pasar. Ahorita van a ver por qué. Cuando viene la enfermedad, la pérdida, la traición e incluso la muerte. El objetivo del dardo no es solo herirte. No. Es incendiarte por dentro. Si el enemigo llega dentro de ti, te destruirá. ¿Qué quiere provocar? Que te quemes de ansiedad, de culpa y rencor, y al final, la muerte. Hoy nos damos cuenta, hermanos, hoy muchos cristianos ven los dardos, ven el problema, sienten que el agua les llega a la altura de aquí de la nariz, porque el problema aquí puede ser, entre comillas, más grande que tú, posiblemente sí. Ven las circunstancias que lo rodean y no se explican qué sucede. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué mi madre está así? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y nos culpamos. Pero si conocemos y leemos las Sagradas Escrituras, hay dos referencias que yo tomé muy importantes, de dos varones de las cuales la Biblia habla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? No hay una salvación, no hay una claridad. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿sí?, abrazados de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es como un papelito que puede ser como una hoja que se cae del árbol madura y anda rodando por el viento. Por eso somos débiles, somos, ahora sí, blancos fáciles para el enemigo. Pero hay una solución. ¿Sí? Buscan una razón de la cual, ¿por qué les pasa algo? Buscan si su vida espiritual está bien delante de Dios, y otros miran a su alrededor y ven, los que somos casados, los que son casadas, cómo está la vida de mi esposo, cómo está mi hijo, cómo está mi hija. ¿Sí? Ellos mismos a veces están en pecado, buscan una razón.
le encuentran, culpan a otros de lo que sucede. O se culpan ellos mismos. Y esto es simple, hermano. Esto es simple. Lo que no saben es que tarde o temprano nuestra fe tendrá que ser probada. Así de fácil. Y desgraciadamente a veces nos dicen, no, venir a Cristo es bien fácil. No puedes estar en vacaciones allá en Hawái y no va a pasar nada. Somos hijos de Dios. Es cierto, sí. Y van a venir muchas bendiciones y vas a ser millonario, vas a tener 5 aviones, 10 camionetas picadas, vas a tener 50 ranchos. Mentira, eso no lo dijo Dios. Dios te va a bendecir, claro que sí, pero te va a dar lo necesario para vivir. Y hay que ser agradecido por lo que tenemos, por la vida principalmente, por lo que Dios nos provee el alimento. Hay que ser agradecido. No necesitamos más porque a veces no estamos preparados para tener más. Las riquezas que el mundo ofrece, el enemigo se las ofreció a nuestro Señor. Con la palabra de Dios lo desechó. Y al final vete. Eso es nuestro ejemplo. Muchas veces cuando se pierden cosas materiales o cuando dejas de hacer ciertas cosas que quizás te dañaban tu relación con Dios, te sientes como que pasaste el examen. Me dices, ya esto fue todo. No, hermano. Esa fue una, pero el enemigo se va y va a preparar otra más fuerte. Pero ¿cómo está tu escudo? Cuando no vemos a los soldados en la guerra, ¿y dónde estarán los soldados? Están en su campamento. ¿Qué creen que están haciendo los soldados? Están preparando para la otra batalla. Están preparando su equipo, están preparando su mentalidad, están preparando su material, están preparando su logística. ¿Qué hace el cristiano cuando no está en el mundo? Está realmente en su habitación cerrado y orando al Señor. Señor, guárdame, Señor, cuídame, Señor, pongo mis manos, Señor, te pido. ¿En realidad lo hacemos? ¿O somos cristianos de apariencia? Venimos a la iglesia, muy bien, domingo, me nutro, me voy toda la semana y hago lo que no debo de hacer. ¿Cómo está tu escudo, hermano? Hermana, ¿cómo está tu escudo? ¿Qué pasa cuando perdemos cosas? O cuando dejas de hacer ciertas cosas. Cosas que te dañaban o dañaban tu relación con Dios. Te sientes como que pasaste el examen y dices, ya esto es todo. No, ahí te va. La realidad es otra, hermano. Cuando toca tu fe, cuando tu fe sea pasada por el horno para ser probada, cuando viene el zarandero, ahí es donde en verdad se demuestra en quién has creído. ¿Quién fue zarandeado en la Biblia? Recordemos, fíjense, la historia de Job, ¿verdad? Uno de los principales. Recordemos la historia de Job. Dice, él no tenía que perder a sus hijos, ni perder todo lo que tenía por castigo. ¿Por qué? Porque Job era un hombre agradable a los ojos de Dios. Dios a Job lo veía muy bien, lo amaba, era su amigo, tenía una comunión con él. Cada vez mejor que la que yo tengo con él. ¿Sí? Qué hermoso es cuando tú le agradas a Dios, que te ve bien, te ve con amor, que te ve, él es mi hijo, él es mi amigo. Así pasaba con Job, él no falló. Nosotros cuántas veces hemos fallado, pero por su misericordia seguimos. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué pasaba con él? Ok, ¿acaso él tenía, ahora sí, Dios tenía que castigarlo a él? ¿O se merecía ese castigo? ¿O por qué se lo merecía? Cuando era aquel hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recordemos que sus hijos también murieron. ¿Pero acaso sus hijos pecaron? ¿Sus hijos merecían morir? ¿No? Entonces, ¿por qué pasó? ¿Te has preguntado por qué le pasó eso a Job? ¿Por qué me pasan cosas en la vida? Hay una escena en el cielo, fíjense bien, hay que ponerle mucha importancia. Aquí está el enemigo, acusando a Job. Satanás, dice Job 1:9-11, Satanás acusa a Job y dice a Dios, Job, solo te ama porque lo bendices. Dijo el enemigo a Dios, sí, dice por ti, ¿sí? ¿Sabes por qué te ama? Porque tú le das trabajo, porque no lo enfermas, porque le diste un hijo, porque le bendeciste el vientre, porque le bendeciste, porque lo bendeciste, porque lo bendeciste. Eso es lo que reclama. No nada más es con Job, le reclama a ti, le reclama a ti. Él pide, ¿qué? Vender nuestra vida para destruirlo. Pero fíjate bien, ¿qué pasa? Tú te amas porque lo bendices. Quítale todo
y te va a maldecir. ¿Qué pasa cuando perdemos, cuando roban la camioneta, perdemos el rancho, la herencia? ¿Cuál es nuestra primera expresión? Como toda carnita débil, vamos contra ahí. Hay un pasaje bíblico que yo siempre lo recuerdo y se lo comparto. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en ese madero siendo golpeado por ese látigo que tenía huesos y fierros en la punta, y hay una frase que dice: ninguna palabra ociosa salió de su boca. Y él estaba siendo golpeado. ¿Cuándo eres golpeado tú? De esa forma. Eso es lo que debemos de aprender, hermano. ¿Sí? A ser pacientes, pedirle a Él: Señor, dame la paz que tú quieres. Y que sea como Él dijo antes de ser entregado, que sea tu voluntad y no la mía. Si debo, hago, y si no, hago. ¿Sí? Alguien me ofende, Señor, perdona, porque no tiene lo que yo tengo. Yo tengo un Cristo que dio su vida por mí, Él está en el mundo. ¿Y qué ofrece el mundo? Buenas cosas malas. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, Dios permitió la prueba, no para destruir a Job. Fíjense bien, Job pasó una prueba, vivió una prueba. ¿Quién de nosotros no ha vivido una prueba? Yo te puedo decir algo muy personal, yo la viví. Algo muy personal que dije: Señor, ya agoté todos los recursos. La medicina me dijo: para ella no hay sanidad, ya no hay ninguna salvación. Yo hubiese hecho, si hubiese obedecido al enemigo, a la carne: ven conmigo a este mundo, emborráchate, ya no hay salvación para él. Pero no. Gracias a Dios tenía yo el amor de Cristo y le dije: Señor, lo pongo en tus manos. Tú le diste la vida, tú te lo puedes llevar. Pero yo confío en ti que harás un milagro. Así como reviviste a Lázaro, así como sanaste a esa mujer del sangrado, en mi casa vas a hacer un milagro. Y confío, Señor. Esa es la prueba de fe que Dios quiere en tu vida. Que estés aferrado a Él, pase lo que pase. Pase lo que pase, suceda, llueva, truena, te voy a decir algo: Dios está contigo en esa situación, en ese proceso, en esa lluvia, en ese desierto. Dios va contigo, jamás lo dudes. Amén. Un aplauso para nuestro Dios. Dios permitió la prueba no para destruir a Job, ahí te va, sino para demostrar que la fe real no depende de la bendición. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios nos provee esa camionetita, ese trabajo, cuando nos da, Señor, quisiera yo 1,000 pesitos, y ay, la calle aparece: bendito, adiós, ¿verdad? Solamente la bendición, solamente cuando estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la prueba? ¿Qué pasa cuando estamos en el desierto? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué es lo que decimos? En realidad digo: Señor, gracias por esta enfermedad. Le dice uno: no me tocaba, porque a mí, Señor, ahí está el vecino que gruñe, que pelea, mándale esa enfermedad al vecino. Dios no nos mandó eso. Dios está probando nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fíjense bien. Aquí Dios confió en Job. Antes que Job confiara en Dios, dijo: Él me ama por quien soy, no por lo que le doy. Qué hermoso es eso, ¿no? Que Dios te ame por lo que tú eres, no por lo que le das. Porque realmente si nosotros queremos agradar a Dios por lo que le damos, y te voy a decir algo: Él es el dueño de toda la riqueza del universo y de los universos que existen. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios? En cambio, tienes mucho que agradecerle a Dios por tu vida, por tu familia, por tus ojos, por tu corazón, por lo que tienes. Es únicamente agradecer por lo que Dios te ha dado. Porque si tú quieres ofrecerle tu camioneta, hermano, Él te la dio. ¿Quieres agradecerle o quieres darle algo a Él? Él es el dueño de todo. A Él le pertenece tu vida, a Él le pertenece tu alma, a Él le pertenece tu espíritu, a Él le pertenece todo lo que hay aquí. A Él le pertenece, te voy a decir, Él es el Dios todopoderoso. No hay otro más ni otro menos. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Qué pasa aquí? Él me ama por quien soy, no por lo que le doy. Y Job lo probó. Fíjense la palabra que dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre
de Jehová bendito. Si hemos leído esa historia, le quitó todo. Murieron sus hijos, murió su ganado, lo dejó en la ruina. Y aparte, permitió que le diera una enfermedad. Y aún así, ahí tenía a su costillita. Reniega, que tu Dios, el Señor es ayuda. Reniega, que tu Dios, mira cómo te tiene. Los amigos, ¿quién no tiene amigos? Oye, mira cómo tiene tu Dios, estás dando lástima, mira. No, mejor, yo no sigo a ese Dios si me tiene dando lástima. Pero la fe de Job estaba más allá de lo que decían sus amigos. Él creía en las bondades, él creía en el amor, él creía en la fidelidad de Dios. ¿Ven? Vivimos en un mundo caído, hermanos. Satanás es el príncipe de este mundo. Eso no lo sabía. Allá afuera hay alguien que gobierna todo lo que pasa allá afuera. Y es el enemigo. Él es el príncipe de este mundo, dice Juan 12:31. Aquí vino él. Él no vino a jugar. Él no vino a abrazarte, a decirte, te amo. Mentira. Él vino únicamente a tres cosas: a robar tu paz, a robarte tu felicidad, a destruir lo que Dios te ha dado como bendición y a matar a ti, a tus hijos y a tu descendencia. A eso vino él. Dios no causó la muerte de los hijos de Job. Dios puso un límite. Ahí viene el bueno. Dios puso límites. He aquí dice. ¿Cómo le contestó Dios al enemigo? He aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué pasó ahí? Dios puso el límite. ¿Vamos a estar en guerra? Sí. ¿Va a haber enfermedad? Sí. ¿Va a haber necesidad? Sí. ¿Va a haber prueba? Sí. ¿Va a haber desierto? Sí. ¿Va a haber escasez? Sí. ¿Va a haber? Pero hay un Dios que está presente siempre contigo. En las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia, Dios está contigo. Un aplauso para nuestro Dios. Solamente no pongas tu mano sobre él, dice el Señor. El que ejecutó fue Satanás usando viento y saqueadores. Vemos un mundo caído, hermanos, llenos de maldad, un mundo donde hay accidentes, enfermedades, donde a veces los justos sufren, pero eso no significa que Dios dejó de ser bueno. No le echemos la culpa a Dios, porque Dios es amoroso, Dios es justo. ¿Qué pasa? ¿A quién le echamos la culpa? En lo que hay allá afuera. Hay un enemigo. Desgraciadamente hay gente que no lo sabe y no tienen la protección de nuestro Dios. No tienen la seguridad y la fe de que hay un Dios que los guarda y los cuida, un Dios que los bendice, un Dios que les da la oportunidad de vivir todos los días. Ellos no lo conocen, nosotros sí. ¿Okay? Vemos un mundo caído, lleno de maldad, un mundo donde hay accidentes, enfermedades, donde a veces los justos sufren. Job, hay algo, fíjate, Job murió sin saber de la conversación en el cielo. Nunca supo el porqué de su desgracia. Simplemente obedeció y bendijo a Dios. Pero tú y yo, hermano, una gran bendición que tenemos. 4000 años después, vemos el libro de Job. ¿Sí? Cuando perdemos algo y podemos entender el porqué, nos hacemos esta pregunta: ¿fue justo lo que le pasó a él? ¿Es justo lo que me pasa a mí? Desde nuestro dolor se siente injusto. No es posible, Señor, ¿por qué a mí? Pero hay algo. ¿Qué es lo que pasa? Desde la eternidad, Dios estaba librando una batalla. Dios le dijo al enemigo: hay algo que no puedes tocar. ¿Pero por qué lo permitió? Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, hermano. No porque Dios no nos ame. Él nos amó hasta dar su vida por nosotros. Él no dudó. Él se entregó en obediencia al Padre.
Y ahí en esa cruz, nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados. Él no titubeó, ¿sí? Él se entregó. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, desde nuestro dolor se siente injusto. Desde la eternidad Dios estaba librando una batalla. Él le puso un límite al enemigo, mostrando que el amor a Él vale más que la vida misma. Sin saberlo, fue parte de eso. Fue el amigo de Dios que dijo, fíjense estas palabras: aunque no me des nada, aunque me lo quites todo, Señor, y aunque me matares, tú sigues siendo mi Dios. Fíjense nada más que palabras hermosas. En la prueba es donde nuestra fe está probada. En el desierto es donde nuestra fe está siendo probada. En la escasez, en el problema, en la necesidad. ¿Sí? La intención de Dios era una sola, hermano: permitir el dolor para revelar una fe que el cielo y el infierno tenían que ver. ¿Qué pasó ahí? En el infierno había fiesta. De tanto que le pasó a Job, ahorita va a renegar. Hay fiesta en el cielo y hay fiesta en el infierno. ¿Qué pasó ahí? Cuando Job dijo, tú sigues siendo mi Dios, reconoció de quién dependía su vida, sus pertenencias, su alma, su espíritu, y todo lo que él materialmente tenía dependía de la bondad, la misericordia del Dios Todopoderoso. Amén. 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 Nos vamos a Lucas 22, 31, 32. Fíjense, otro. Pedro. Les dije que iban a ser dos. Uno iba a ser Job y el otro Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Fíjense qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. En Lucas 22, 31, 32 dice, Jesús le dice a Pedro, ahí la palabra va para Pedro, pero te voy a decir algo. Agárrala y en lugar de Pedro ponle tu nombre. Yo me llamo Alberto. Fíjate bien. Dice, Jesús le dice a Alberto, me dice a mí, Alberto, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Señor, el enemigo quiere mi vida, quiere mi familia, quiere destruir a mis hijos, quiere destruir mi hogar, quiere destruir mi generación. Pero ¿qué pasa? Dice mi Dios, pero yo he rogado por ti. Pone tu nombre ahí. No sé cómo te llames, hermano. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, dice el Señor, que tu fe, estamos hablando del escudo de la fe, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué pasó? Ese proceso que al final te va a llevar a una bendición, va a servir para que a los demás tú le puedas decir, así como estuviste, yo estuve. Pero ¿qué crees? Ese proceso Dios me lo hizo pasar para demostrarme que su amor, su fidelidad y su presencia siempre estaban ahí. Aunque a veces no escuchaba su palabra, Dios no me abandonó y estaba ahí conmigo. Es lo que yo te puedo decir. Así como tú estabas, yo estuve. Hoy te digo, hermano, vive tu proceso, pero aférrate a la palabra de Dios, aférrate a Dios Todopoderoso, aférrate y haz fortalecer tu fe. Tu simiente debe de ser Cristo Jesús. Amén. Hay personas que dicen, bueno, hermano, ¿y qué es zarandear? ¿Sí? No es como hacen allá en Culiacán, un pescadito así asado. No, fíjense lo que es. Significa sacudir brutalmente. ¿Qué pasaba en esos tiempos cuando se recogía la cosecha del trigo? Se formaban los, ¿cómo le llaman aquí? ¿Cómo? Manojos. Los manojos. ¿Y qué pasaba? Ponían una piedra y lo azotaban. ¿Para qué? Para que se desprendiera el fruto, que se desprendiera la semilla del trigo. Y posteriormente, ¿era qué? Seleccionada y posteriormente era molida. Ese es el verbo de zarandear. Significa sacudir brutalmente. ¿Qué pasa aquí? Fíjate, Satanás no pidió a Pedro para solo molestarlo. No pienses que el enemigo
No vamos a molestar al hermano. Él no juega. Él dice, vamos a destruir a Pedro, vamos a destruir a Pablo, vamos a destruir a María, vamos a destruir. Se forman legiones. El enemigo tiene un ejército innumerable. Nuestro Señor Jesucristo tiene ángeles y tiene hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién vive? Cristo. Por favor, no dude, hijos de Dios, levante la mano, hombre. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. No se olvide, somos el pueblo de Dios, hermano, somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Satanás no pidió a Pedro solo para molestarlo, lo pidió para destruirlo. Quería sacudirlo tan fuerte que Pedro negara su fe. ¿Quién no nos ha sacudido el enemigo? A mí me sacudió el libro. Si yo les contara mi historia, hiciéramos un libro como de 5.500 páginas. Yo era el mismo que ven aquí. Era un hombre que daba vergüenza allá en la calle, alcoholizado, tirado en un parque, dando lástima como un alcohólico. Dios bendiga la vida de él, que lo que ponga donde pasaba la gente y me decía, como decía, para él ya no hay salvación. Mira, pobre, tal vez todo, perdónenme, todo orinado, consumiendo droga, marihuana y otras cosas. Así nos trata aquella. Pero Dios me dio la oportunidad de ser hijo de él. Tú tuviste la oportunidad de ser hijo de él. Un aplauso para el rey. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Qué pasaba con él? ¿Por qué tenía Pedro una importancia? Varón, cuidado. Mujer, cuidado. Tú eres una parte, un ser importante para el reino de Dios. Recuerda, grábate, eres hija, eres hijo, no eres un vástago, no eres un abandonado, no, eres hijo. Ahí va. ¿Por qué a Pedro? Fíjense, porque Pedro era líder. Entre todos ellos, Pedro tenía ese carácter de ser líder. El líder tiene una especialidad. El líder no es tibio. El líder toma decisiones. El líder decide. El líder va. Y era el portavoz. Que decía el enemigo, si lo callamos, y me lo ya se va a multiplicar. Pero por sorpresa, no sabía que Pedro tenía el respaldo del Dios Todopoderoso, el Dios que está por sobre encima de toda creación. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué pasaba ahí? Él sabía que si lo callaba, que si lo destruía, el enemigo vencería. Él está clamando, él está pidiendo, porque Señor, permíteme nada más, y vas a ver cómo va a renegar de ti. Pero tenemos un Dios fiel y no nos va a entregar, porque Él se entregó por nosotros. ¿Y qué pasa ahí? ¿Pero por qué Pedro? Ok, Pedro era el portavoz, él era impulsivo. Le decía al Señor, vamos a la iglesia de Filipos, vamos. Y era el primero que iba. Por eso el enemigo, ese nos estorba. ¿Y qué pasaba? Acuérdate, eres hijo, eres portavoz, tú le estorbas a los proyectos del enemigo. Pero Dios tiene un propósito para ti. Por eso Él se entregó en esa cruz. Y nada debe de hacer que tu propósito sea que bloqueado. El propósito se va a hacer. Porque el que te dio el propósito es el Dios Todopoderoso. No es el amigo, no es la amiga, no es el presidente de la República, no. Te lo dio el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un aplauso para Él. Él era apasionado. Qué hermoso. Quiere ser apasionado para Dios. Pero hay algo que dice aquí. Fíjense, si tumbas al líder, las ovejas se dispersan. ¿Cuántos matrimonios son destruidos por el enemigo? ¿Cuántos hombres andan en las drogas? Hermano, hay que entender lo que Dios dice. Es un mandato de nuestro Dios. Los hombres, los varones, somos sacerdotes para Él. Somos cabezas de hogar. No debemos de andar jugando. No debemos de poner en peligro a nuestra familia. El enemigo no te va a perdonar. Si te has alejado, si has perdido el camino, hoy es tiempo de entrar
perdonar y reconciliarte con nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Hermano, cuidado, Satanás lo sabía. Si hago caer a Pedro, hago dudar a los demás. En mi casa, si hago caer a Alberto, su familia va a estar desintegrada. Si hago caer a Alberto, sus hijos pueden caer en la desgracia. Si hago caer a Alberto, esa familia no le va a durar la chica. No vamos a tener que herencia eterna allá donde él está preparado. ¿Sí? Si hago caer a Pedro, hago dudar a los demás. Era un ataque estratégico. Pedro tenía un propósito gigante. ¿Sí? Y Jesús le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Ese era el propósito de Pedro. Dios tiene un propósito en tu vida. Te voy a decir algo, hermano. Al estar aquí, yo le dije al Señor una vez: Señor, si tú me sacas de todo lo que yo tengo, yo nada más quiero ser un siervo. Quiero servir. Si me mandas a lavar tazas, voy a lavar tazas. Si yo te sirvo en tu obra, tú me dices: Señor, vete a lavar allá, yo voy a ir. Agradecido por lo que me has dado. Me has dado una esposa, me has dado 2 hijos, me has dado una vida. Tengo mucho que agradecerle a Dios. Porque de veras, hermano, yo estuve allá afuera dando lástima. Y ahora estoy aquí. Mis padres eran alcohólicos, tuve hermanos que eran drogadictos. Estábamos en la desgracia. Mi madre cayó en el reclusorio. Había gente que no daba nada por mí. Pero te puedo decir algo con toda la seguridad: hubo alguien, y ese alguien se llama Jesús, que entregó su vida por mí y por ti en esa cruz, soportó humillaciones, soportó golpes. Ese es el mismo que se entregó por mí y por ti, hermano. Denle un aplauso a nuestro Dios. Pedro tenía un propósito gigante. Jesús le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dijo aparte: te daré las llaves del reino. ¿Sí? Satanás no pierde tiempo, hermano, con gente sin propósito. Ataca duro a quien Dios va a usar. Si Pedro iba a predicar en Pentecostés y abrir la puerta a los gentiles, el infierno tenía que detenerlo antes. Eso es lo que hace el enemigo. Él ve el propósito. ¿Por qué? Porque tú tienes un sello. Es el sello que puso Dios en ti. El enemigo te pone una marca, pero tú fuiste sellado por la sangre del Cordero. Eres un hijo legítimo. Créelo, vive y demuéstralo. ¿Qué pasaba? Si Pedro iba a predicar en Pentecostés y abrir la puerta a los gentiles, el infierno tenía que detenerlo antes. Jesús le dijo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa? Cuando ya hayas pasado la prueba, cuando ya hayas pasado por el proceso, háblale a los demás lo que yo hice en tu vida. Te voy a decir algo: cuando estamos en un proceso solo, no lo podemos pasar. Solo no vamos a poder. Solamente con la ayuda, con la presencia de Dios en nuestras vidas, es como vamos a salir victoriosos. ¿Qué pasa? Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Para poder decir cómo es el infierno, tienes que atravesarlo. Para poder decirle a otros cómo es el lugar, cómo es el proceso, debiste haberlo pasado, con dolor, con llanto. Es cierto, sí, porque ese es el proceso. Pero ahí está donde se prueba la fe. ¿En quién confiamos? ¿En quién está depositada tu confianza? Cuando hay una enfermedad, ¿quién es el Dios de la sanidad? Cuando hay una esclavitud, ¿quién es el Dios que da libertad al cautivo? Son preguntas que debemos hacernos, sí, pero también hay una respuesta que tenemos ahí. Es el Espíritu de Dios que Él dejó para nosotros. Él es nuestro guarda, nuestro ayudador, nuestro consolador. Él es el que nos va a ¿qué? A curar las heridas cuando estemos heridos. Pedro no podía confirmar a sus hermanos sin antes ser quebrantado él. Él tuvo que ser quebrantado para poder decir: salí victorioso. ¿Quién te dio la victoria? ¿Tú? No, me la dio el Dios Todopoderoso.
En esos ejemplos vemos que Satanás pidió permiso. Ese cuento. Él no nada más dice, me lo voy a llevar porque me lo voy a llevar. No. Dios dice, ¿quién quieres atacar? A él. Pero Dios te conoce. Dios sabe cómo está tu relación con él. Porque también puede decir, ok, tócalo. Puede venir esa prueba, pero ¿cómo está nuestro escudo? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Somos cristianos de domingos? ¿Somos cristianos verdaderos? Amén. En estos ejemplos vemos que Satanás, él no puede tocarte sin que Dios le ponga límites, así como lo hizo con Job. Satanás está sometido a la autoridad de Dios. Satanás no es lo opuesto a Dios. No es un Dios del mal. No es un Dios igual de poderoso que Él. Recuerda muy bien, Él es una criatura. Dios es el creador. Él tiene que pedir permiso. Él obedece órdenes directas de Dios. No puede hacer más de lo que Dios permite. Él no se somete a Dios porque Él es desobediente. ¿Sí? Él no se somete a Dios por obediencia ni por adoración. Se somete por obligación. ¿Por qué? Porque Satanás reconoce que Dios manda. Pero ¿qué pasa en su corazón? Lo odia. Su corazón sigue en rebelión. Se somete como un preso que se somete ante el juez, no porque quizás lo quiera, sino porque no le queda de otra. Cuando no nos sometemos a lo que Dios dice, hermanos, estamos actuando en rebeldía, estamos actuando igual del enemigo. Y no se olviden, somos hijos. Qué hermosos los que somos padres. De Dios, ¿qué le pido yo a mis hijos? Una cosa, obediencia. Lo que Dios te pide, hermano, hoy, obediencia, sométete a Él. Habla con Él, comunícate con Él. Ten una comunión verdadera con Él. Sométete a Él. Sé obediente nada más. Él no quiere sacrificios, porque el que hizo el sacrificio lo hizo en una cruz. Lo que te pide a ti y a mí es únicamente obediencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y si Satanás ya está sometido, ¿por qué Dios no lo elimina? Hay un por qué Dios todavía no le llega a su momento. Porque Dios usa incluso su rebelión para un propósito mayor. Usa al mismo Satanás para bendecirte y a mostrar su gloria en ti. No tengas miedo, hermano. El enemigo ya está perdido. Porque tú no peleas por victoria. Peleas desde la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. Gloria a Dios. Cuando veas los datos encendidos, recuerda quién está detrás de eso. ¿Quién es el que busca eliminar? Que no dudes, es el enemigo, Satanás. Él no quiere que tú sigas con el privilegio y la honra que Dios nos da de ser hijos de Él. ¿Sí? No lo dudes. Satanás puede orquestar un ataque a tu vida, claro, él puede tener cualquier estrategia sobre ti y para ti, pero no va a poder tocarte. ¿Sí? Satanás puede orquestar un ataque a tu vida, pero no escribe el final. Muchas de las veces lo que estás viviendo hoy lo orquestó él hace tiempo en el infierno. ¿Para qué? Para destruirte. ¿Sí? Para eso. Pero Dios usa esa prueba. ¿Para qué? Para formarte. La fe apaga el dardo cuando dices, fíjate bien, no sé por qué lo haces, Señor, pero sé quién eres. Y eso me basta. Yo confío en ti, Señor. No te veo, pero te siento. Yo sé que existe. Esa es la fe. Creer lo que no se ve. ¿Qué pasa? Dice el Señor, que adoremos en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios es verdad. Así lo debemos de adorar. Así lo debemos de reconocer como espíritu. ¿Sí? Aunque nadie te crea, no importa. Yo creo en ti. Aunque te critique, no importa. Yo creo en ti. Aunque pierda yo enemigo, pierda amigos, pierda compañeros, no importa. Yo creo en ti. Esa es la fe que debemos de tener.
Ese es el escudo que debemos de tener fortalecido, nuestra fe, nuestra creencia de que Dios existe y está vivo a la diestra del Padre, esperando a su iglesia allá arriba. ¿Para qué? Para vivir totalmente en bendición. Amén. ¿Sí? No sé qué haces, pero sé quién eres y eso me basta. Levantar el escudo es fácil, hermano. Sí, pero sostenerlo cuando el brazo duele o cuando hay muchas batallas, esa es la guerra real. Te cuento una historia rápido. Había un niño de 6 años que tenía pánico a las tormentas, a los rayos, a los truenos, y él corría a esconderse. Una noche cayó la peor tormenta de su vida. La casa temblaba, la luz se fue, el niño gritó desde su cuarto: ¡papá! El papá entró, lo cargó y lo llevó en sus brazos y se sentaron en la sala. Agarró una cobija gruesa porque había frío. Envolvió al niño y se sentó con él en el sillón frente al ventanal, por la ventana, y le demostró al niño que había rayos, que había tormenta. Se veían los rayos, el niño temblaba. Y le decía: papá, tengo miedo. El papá le contestó: hijo, yo también veo los rayos, también escucho los truenos. ¿Sabes qué? Ninguno te va a tocar, porque para que llegue a ti, primero tiene que pasar por ti. Y le puso su mano sobre la espalda. Cada trueno que sonaba, el niño sentía la mano de su padre firme. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Estamos en la ventana cuando éramos niños, tronaba o alguna circunstancia difícil, donde creemos que estamos solos, pero sentimos la presencia de papá en su regazo. Qué gran, hermoso. Sí. Estamos confiados de que tenemos un Padre. ¿Por qué? Porque lo sentimos. Sentimos ese abrazo hermoso que nos da seguridad. Como hijos de Dios, estamos seguros, hermanos. Estamos seguros. Sentía la mano de su papá firme. Hay algo que quiero que analices. No se fue la tormenta, hermano. Los rayos siguieron. Pero se fue el miedo. El niño se durmió envuelto en esa cobija con la mano de su papá en el Padre. Tanta seguridad le dio su Padre, tanta seguridad nos da Dios a nosotros que podemos estar tranquilos. Cuando el enemigo deposita su aljaba, saca sus flechas, nos quiere dañar, ¿por qué creen que estamos confiados? Porque nuestro escudo está sumamente fortalecido. Nuestra fe está cimentada, más fuerte que el acero, más fuerte que el cemento, más fuerte que todo lo que exista material en el mundo. Nuestra fe debe estar fortalecida en Cristo Jesús. ¿Eh? Eso es tu escudo, hermano. No es una cobija que evita la tormenta, es la mano de tu Padre que te dice: para destruirte a ti, primero tienes que pasar por mí. Para juzgarte a ti, yo fui crucificado en esa cruz. Hoy eres hijo, hoy eres vivo. Hermano, no pierdas tu libertad, no pierdas esa medalla de ser hijo de Dios. ¿Sí? Eso es tu escudo. ¿Sí? Dice el Salmo 3, versículo 3, dice, fíjate bien, analicemos: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que me hace caminar firme, con la cabeza levantada. Eso se llama seguridad. No existe, no lo veo, pero creo en ti, que tú eres mi escudo alrededor de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de todo lo que hay en mí. Tú eres escudo, Señor. Por eso te alabo, te bendigo y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Un aplauso para nuestro Rey. Hermanos, los datos van a venir, la guerra va a existir, el diagnóstico, la deuda, la duda, la traición, el dolor, van a pegar en tu escudo. Pero ¿cómo está tu escudo? Vas a escuchar el ruido, vas a escuchar murmuraciones, aún de los que tienes a un lado. Pero ¿cómo está tu escudo? ¿En quién está cimentada tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Dice su palabra: si fuera como un granito de mostaza, ¿tú le dirías a esta montaña? Muévete. Y ella se movería. Señor, yo te pido que mi
esté como un cuartito de esa semillita. Eso es lo que yo te pido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Repito, los santos van a venir, hermanos, el diagnóstico, la duda. Vas a escuchar ruido, vas a escuchar murmuraciones aún de los que tienes al lado. Pero hay algo que te digo ahí. Pero ¿sabes quién te sostiene? Tu fe no te hace inquebrantable por saber que Jesús es tu escudo. ¿Sí? Porque para destruirte a ti, primero tiene que pasar por él. Fíjate lo que decía David. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaré. ¿Cuántos quisieran volar? ¿Cuántos quisieran salir de ese proceso, de la prueba hoy? Tal vez esta noche no se vaya tu tormenta. Tal vez tu diagnóstico exista y siga estando. Siga hoy, tal vez mañana, una semana, días, un mes, no sé. O tal vez la silla siga vacía. Tal vez las circunstancias sigan siendo las mismas, pero yo hoy quiero que sepas una cosa. No estás solo en el Señor. Hay una cobija pesada que se llama fidelidad de Dios, amor de Dios hacia ti. Hay una mano en tu espalda, que es la mano de Jesús. No te pido que dejes de tener miedo, hermano. Te pido que dejes que tu Padre te envuelva, que tu Padre te abrace. Deja que Él trabaje en tu vida. Entrégale tus cargas, entrégale tus necesidades. Porque hay cosas que humanamente no podemos. No podemos cambiar al otro. El que cambia, el que transforma, se llama Jesús. Él tiene el poder. De todo lo que pasa en nuestra vida, Él tiene la capacidad, el poder y el amor para hacerlo cambiar. ¿Sí? Hay una mano en tu espalda, ¿la has sentido? No te pido que dejes de tener miedo. ¿Sí? Solamente te pido que dejes que tu Padre te envuelva. Eres inquebrantable no porque la tormenta se fue. Eres inquebrantable porque el que te protege no te abandona. ¿Sí? Hermanos, pues hoy vamos a hablar de una forma, como le pedí, que estuviera entendible, porque todos los días tenemos ataques. ¿Sí? En el mundo espiritual siempre hay guerra. El enemigo no duerme. Anda como león rugiente, dice su palabra, buscando a quien devorar. ¿Sabes a quién va a devorar? Al que esté desprotegido. Hoy Dios nos da la oportunidad de darnos esta enseñanza de su palabra para decirnos: hijos, cuídense, hijos, protéjanse, hijos, usen la armadura. La armadura no es decir: Señor, me pongo tu armadura, yo voy a hacer guerra y te pido santidad, te pido libertad para el endemoniado, saca ese demonio. No, esa no es. La armadura es vivencia, es vivir lo que dice cada parte de la Biblia. ¿Cuáles son las sandalias? ¿Cuál es el chaleco antibalas, la coraza? Hay un objetivo, hay algo por qué. Hoy nos tocó hablar del escudo, que es la fe fortalecida. Hermano, hoy Dios nos permite hacer una reflexión. ¿En qué está cimentada nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro escudo? ¿Sí? Hay que ponernos a cuentas con Dios. Si en algo hemos fallado, si hemos debilitado nuestra fe, si hemos nosotros permitido con nuestros actos, con nuestra forma de pensar y de actuar, permitir que el enemigo esté lanzando esas flechas y que nuestro escudo esté debilitado. Te voy a decir cómo es que se debilita el escudo: por el mal uso. ¿Sí? El mal uso del escudo, dejarlo ahí abandonado. No, el soldado aquí lo debe de tener. Esa es tu fe. Siempre debes de usarla, siempre debes de tenerla. Debes de tenerla que viva, fortalecida y actual. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Dios nos dio las herramientas, claro que sí. Pero hay que saberlas usar. Yo te lo digo como soldado de Cristo Jesús, todos los días hay guerra. Todos los días hay guerra. Varones, Dios nos dejó una misión. Somos sacerdotes. Hay que pelear en nuestra batalla. Hay que pelear por nuestro hogar. Hay que defender a nuestra familia. Hay que defender a nuestro hogar. Mujeres, ustedes también tienen un propósito.
pelear por sus hijos, pelear por el esposo. Cuando el varón se va a trabajar, hay pelea, hay guerra. ¿Te has dado cuenta por qué tu esposo llega a tu casa? ¿Te has dado cuenta por qué tus hijos llegan a tu casa? Porque Dios los guarda. Esas oraciones que tú haces, ese clamor llega a los oídos de Dios y viene en respuesta como bendición. Aún tenemos vida, aún tenemos, aún Dios tiene ese propósito. No lo perdamos, hermano. No hagamos débil nuestro escudo, no hagamos débil nuestra fe. El enemigo allá afuera lo que quiere es robar, matarnos y destruir. Pero hay un Dios, cree, hay un Dios que entregó su vida para que nuestros pecados, para que el enemigo no tuviera por dónde atacar, por dónde destruir. No lleguemos conciencia. ¿Sí? Si fallamos ayer, hoy es tiempo de hacer una reflexión. ¿Sí? Yo los invito, hermano, ¿se puede levantar? Por favor, sí. Cerramos nuestros ojos. Permítame orar. Señor, te damos gracias por esta palabra Dios, que tú pusiste en mis labios. Te doy gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, estar aquí reunidos, como tú lo has dicho, como tus hijos, como tu iglesia, Señor, para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y gracias por dar a tu Hijo Jesucristo por mí o por nosotros, Señor, porque Él no merecía, Dios. Él es perfecto, Él es 3 veces Dios. Yo merecía estar ahí. Pero, Señor, por tu infinito amor, Padre, tú entregaste a tu Hijo. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, por lo que has hecho en esta iglesia, Señor. Hoy te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hoy te pido con un corazón humillado, como el único siervo, el más humilde que soy, Padre. Te pido y clamo a ti, Señor, para sanidad de aquel que tenga una enfermedad, para libertad de aquel que esté esclavizado, Señor, para provisión para aquel que tenga una necesidad. Padre, bendice sus vidas, bendice a sus hijos, guárdalos, Señor, protégelos, Señor, y haznos volver otra vez, Señor, a tu iglesia, otra vez a tu casa, Padre, para que sean bendecidos, Padre. No permitas que se pierdan. Si alguien, Padre, está en aquel lado en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo toque su corazón, toque su alma, Padre, y que recapacite que lo único, Padre, verdadero en esta vida es darte la gloria, la honra a ti, el dador de vida, el dador de sanidad, el dador de libertad, Señor. Solo tú te mereces la gloria y la honra, Padre. Hoy te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Hoy te agradecemos por el Espíritu que has puesto en nosotros. Hoy te agradecemos por lo que nos has dado materialmente, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos, Dios. Cuando antes no valíamos nada, Señor, hoy somos hijos tuyos. Padre, guárdanos, cuídanos, Señor, protégenos, Señor, danos lo básico para no perdernos. Y ayúdanos a que nuestra fe en cada prueba sea fortalecida y crecida diariamente, continuamente y permanentemente, Señor. Te doy a ti la gloria, la honra, la alabanza, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.